Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que ustedes se encuentren bien junto a sus seres queridos. La palabra hoy se encuentra en Joel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 al 14. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Dios. Amén. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocad a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde, porque es importante escudriñar las Escrituras y más aún tener conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jamás mirar el camino de Dios a la ligera, ni mucho menos darle la importancia que se merece. Sin la palabra de Dios, nada existiría. Aún la creación, lo que puede ver nuestros ojos, lo que puede tocar, fue creado por la palabra de Dios. Porque dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y eso fue el comienzo de toda la creación. Por su palabra, por su boca, lo que Él habla, el universo le obedece y es ley para todos, para todo. Porque no hay nada en este mundo, aún lo más insignificante para nosotros, que no le obedezca a Dios. Hoy Dios nos está hablando que el campo está asolado, que se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. El aceite en la antigüedad era muy importante. Porque a través del aceite eran ungidos los reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, es importante que nosotros nos preocupemos en qué condición están los campos. Porque el campo sirve para sembrar. Y depende de qué semilla uno plante en el campo, es el fruto que nos va a dar. ¿Cómo está tu corazón en estos tiempos? ¿Estás sembrado por la palabra de Dios? ¿Está dando frutos en el Espíritu? ¿Te gozas en la presencia de Dios? ¿Fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Estás lleno del aceite de Dios? ¿Eres como las novias prudentes? ¿Aquellas que esperaban al novio con aceite en su lámpara? ¿Eres de esa?
¿O eres de aquella que simplemente esperaban al novio y no tenían aceite en su lámpara? ¿Por qué Dios se lleva una y deja otra en el campo? ¿Qué hace la diferencia si ambas trabajaban en el campo? Así también hoy por hoy. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? ¿Cuántos siguen el camino de Dios? Levantan iglesias, se proclaman pastores o sacerdotes, quieren guiar a multitudes. Algunos escriben canciones, otros poemas, otros escriben libros. Pero la verdad, ¿son frutos del Espíritu ellos? No confundamos la pasión por la obra de Dios con los frutos del Espíritu. Porque aquel que quiera servir a Dios y sea un verdadero siervo de Dios, eso va a ser su prioridad. Dar frutos del Espíritu y que las almas que están escuchando, oyendo, reciban remisión de pecados. Y no llevarlos a la emoción o a la parte sentimental a través de un cántico, a través de un poema, a través de una buena narrativa, de una historia. Porque en el mundo también encontramos grandes poetas, grandes cantantes, personas con gran discursos que pueden emocionarte y llegar a tu corazón, tocar tu corazón, conmoverte. Existen personas que tienen capacidades aún de ser guionistas y crean películas en las cuales a uno lo llegan a emocionar, porque muchas veces son basadas en hechos reales. ¿O nunca te has emocionado a través de una película? ¿O a través de una canción? Porque ese es el ser humano, somos emocionales y sentimentales. Por eso que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Y busca que cada uno de nosotros nos neguemos a sí mismo y tomemos nuestra cruz. Él no busca personas emocionales, sentimentales, porque van a ser fácil de engañar. Muy fácil de engañar. No es que en la carne mora el pecado y que nosotros es necesario nacer de nuevo en el espíritu, que nuestra carne mengüe, que el espíritu crezca. ¿O acaso te has olvidado de aquello? Sembrar, cultivar para el espíritu. ¿O estás preocupado de sembrar para la carne y cultivar para la carne? ¿Te has olvidado que tu Dios es espíritu y que quiere salvar tu alma? ¿Te has olvidado que la verdad nos hace libre? ¿Conoces la verdad? ¿O alguna vez te contaron que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que con eso basta? Con que creamos en Jesucristo porque Él es la verdad. La falta de conocimiento muchas veces nos hace cometer errores graves y nos llega el conformismo a nuestras vidas. Porque eso no basta, porque el propio Jesucristo dijo que el que no naciere de agua y espíritu no entrará al reino de Dios. ¿Has entendido realmente lo que es nacer de agua y espíritu? Y si Jesús lo dijo, entonces no basta con creer en Jesucristo, ¿cierto? Es necesario que tengamos el conocimiento y creer y saber cómo nacer de agua y de espíritu. Porque ¿de qué forma tú pretendes nacer de nuevo, recibir remisión de pecados? ¿De qué manera queremos que nuestro corazón, nuestros campos, comience a dar fruto y que nuestro Señor se pasee por nuestros huertos y coma de nuestro fruto? Y viva con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros.
Si nuestros campos están desiertos, asolados, ya no dan frutos, no hay aceite, ¿te has olvidado que solamente los ungidos son aquellos que son oídos por Dios? Son aquellos que tienen el contacto directo con Dios. ¿Acaso no oíste a Moisés hablar con Dios y a través de Moisés hablar al pueblo? ¿O Dios le hablaba a todo el pueblo junto con Moisés? De ninguna manera, ¿cierto? Así como Dios le hablaba a los profetas, así como Dios le hablaba a Abraham, a Elías, a Eliseo, a Jeremías, a Isaac, a Samuel. Es necesario que aquellos que quieran trabajar dentro de la obra de Dios cultiven sus campos, cultiven su corazón. Pero ese corazón debe estar cultivado por la palabra de verdad. Esa palabra que cae en la buena tierra hace raíces profundas y hace que el árbol crezca recto y dé frutos a su tiempo. Frutos de justicia. Pero muchos siembran en su corazón, pero van a caer a la orilla del camino o en el pedregal, o no hacen raíces profundas. Por eso que es muy fácil muchas veces sacarlo de un lugar y que se vayan a otro. Por eso muchas veces es fácil hacer que esa persona cuestione sus creencias y caiga en un abismo de confusión, que ya no sepa qué es lo que es verdad o no es verdad, y comience a mirar ya con ojos carnales a aquellos que tienen que mirar con ojos espirituales. ¿Quién es perfecto en la carne? Pero nos encanta apuntar con el dedo al otro que se equivoca, ¿cierto? Porque muchas veces los estándares morales que nosotros los cristianos hemos puesto son tan elevados que ni nosotros mismos somos capaces de cumplir. Por eso que muchos que son creyentes viven en la apariencia, en la hipocresía. Viven en la apariencia, porque ni ellos mismos son capaces de cumplir los mandamientos que Dios nos da, o los estándares que los líderes cristianos han puesto en estos tiempos para ser llamados hijos de Dios. Muchos andan preocupados por cuestiones materiales más que las espirituales. Muchos preocupados del cómo vestir, del cómo hablar, del cómo comportarse. Porque para ellos ese es el testimonio de ser un siervo de Dios, un hijo de Dios. No es la presencia de Dios en nuestras vidas, no es el Espíritu Santo, sino es cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿cierto? Se han olvidado que Dios es el que da testimonio de uno y que solo Dios tiene el poder de transformar una vida verdaderamente, porque cualquier cambio que provenga de nosotros es superficial, es pasajero. Por eso que es necesario nacer de nuevo, recibir remisión de pecados, pero para ello necesitamos oír palabra de verdad, necesitamos que nuestro corazón sea labrado y sembrado, cultivado por la palabra de verdad, regado por el evangelio verdadero, el cual te permite a ti nacer de nuevo y dar frutos en el Espíritu. Pero todos dicen que predican la verdad. Todos dicen que se apegan a la palabra de Dios. Por eso que a cualquier manifestación
en un lugar, le llaman Espíritu Santo, porque no disciernen entre un demonio y la presencia de Dios. Por eso que hay muchos lugares aún, a templos, iglesias, entran personas que practican la brujería. Y aquellos que dicen llamarse pueblo de Dios, no se dan ni cuenta. Ciego, sordo y mudo está el pueblo de Dios en estos tiempos. Porque se han olvidado de buscar al Dios de la verdad y se han conformado en la apariencia carnal. Se han acostumbrado a vivir de la apariencia y no del vivir en Cristo, y no de llenarse del Espíritu Santo y de la verdad. Enseñanzas mediocres muchas veces se dan, pero están felices. Escuchan a cualquiera que haya escrito un libro y que tenga algún tipo de reputación o algún cartón pegado en la pared de alguna iglesia, de algún instituto teológico famoso. Y ojalá, entre más años tenga estudios teológicos, es más sabio en la Biblia. ¿Te has olvidado que la sabiduría proviene de Dios y no del hombre? Que por mucho que digamos Señor, Señor, si no somos escogidos por Dios y enseñados por Dios, Él no nos conoce. ¿Te has olvidado que la letra mata? Que necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo en estos tiempos, para que Dios nos pueda enseñar, restaurar primeramente a nosotros y guiar conforme a su propia voluntad, para que seamos aptos para ir a otras personas y hablar del reino de los cielos, hablar de las nuevas buenas de salvación con palabras sencillas. Palabras tan sencillas que hasta un niño pueda entender. Esos son los verdaderos sabios, no aquellos que hablan con tecnicismos que muchos desconocen. Pero como suenan cultos con el tecnicismo, le da un plus, ¿cierto? Le da otro estatus delante de los cristianos, un hombre entendido, un hombre estudioso, algunos le llaman. Así está el ser humano, ciego, sordo y mudo, con sus campos asolados. Porque perdió el aceite. Vive de la emoción, vive de los sentimientos. Busca a Dios con sus propias capacidades intelectuales, con sus propias fuerzas. Más aún, Dios busca al débil, al insuficiente, al desvalido, al miserable, al que nada puede hacer solo, que todos los intentos que él haga, en todo fracase, para que puedan reconocerle a él como su verdadero ayudador, para que él sea glorificado, para que él sea el gozo que hay en su corazón y su fortaleza, su escudo, su castillo, su roca, sea todo para él. Por eso que es distinto ser enseñado por Dios que ser enseñado por los hombres. Es distinto caminar en el Espíritu, dando frutos espirituales, que caminar en la carne. Muy distinto. Muchos los llamados son, ¿cierto?
pero pocos los escogidos. ¿Te has olvidado de eso, pueblo? ¿Y acaso no quieres ser de esos pocos escogidos que entren al reino de los cielos? ¿Acaso no quieres entrar por la puerta estrecha? ¿O ya te acostumbraste a entrar por la puerta ancha? ¿Tú crees que porque usas una corbata o andas con la Biblia debajo del brazo o te vistes de trajes o de túnicas ya te hace algo especial? ¿Tú crees porque sentiste alguna devoción en algún momento o el llamado de querer servir y te congregaste? ¿O te recluiste en algún lugar, en algún convento? ¿Eso te hace ya ser un siervo de Dios, un hijo de Dios? ¿Tú crees que tú escoges a Dios? ¿Acaso no es Dios quien salva? ¿No es Dios quien dice, tú eres mi hijo? Para eso Dios nos dio la Biblia, porque ese es el canon, el cual Él mide su fe, mide nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios y ser parte del pueblo de Dios, tenemos que tener la fe que Él demanda. Sin cuestionar. Porque esos son los hijos de Dios, no cuestionan su palabra. Y no dudan en ella. Ni mucho menos buscan la reconciliación con otras personas que no buscan a Dios. Por eso es llamado Jehová de los ejércitos. Porque va a la batalla. Y él es más que vencedor. Y por el poder de la palabra de Dios tenemos que vencer a aquellos que están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no actúa como actuó en los tiempos antiguos? Abrió el Jordán, abrió el Mar Rojo, cayó fuego del cielo, detuvo el sol. Jesús resucitó hasta los muertos, sanaba a los ciegos, sordos y mudos, los sanaba a los paralíticos. ¿Ese Dios es el mismo de hoy o su poder ha menguado? ¿O somos nosotros que no sabemos buscar a Dios y sabemos creerle y hemos estado siendo engañados por siglos con un falso evangelio? Un evangelio filosófico, un evangelio carismático, un evangelio moralista, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es espíritu. No es ese solo motivo porque los campos están secos, no hay aceite. Porque no hay trigo, no hay quien haya nacido de nuevo, no hay quien haya recibido remisión de pecados. ¿Existe lo justo en estos tiempos? Si no existieran los justos, ¿quién sería salvo? Meditad en la palabra de Dios. Porque si Dios nos dice que somos pecadores, pecadores somos, ¿cierto? Pero si Dios al otro día te dice, justo eres, aunque pequemos, pero si Dios dice que somos justos, ¿qué somos? ¿Somos pecadores o somos justos? Meditad en tu corazón. ¿A quién quieres obedecer? ¿A quién quieres seguir? ¿A la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo? ¿O a tu propia carnalidad? Porque el carnal, que es ligero de mente, ya está pensando en hacer lo malo. Si tan solo tuviera el Espíritu Santo, yo me llamaría justo. Entonces podría hacer yo lo que quisiere. Dios no me condenaría. Esa es la mentalidad del carnal. Porque no sigue la voluntad del Espíritu. ¿Y tú crees que Dios no lo sabe?
Pero aquellos que apreciamos la obra de Dios, aquellos que queremos cuidar la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Nuestra propia salvación. Queremos hacer la obra de Dios, queremos cuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Vamos a hacer lo que queramos? Si nos ha dado un tesoro tan precioso que se llama salvación y remisión de pecados. Pero hay gente tan liviana de lengua, ¿cierto? Y tan ligera de mente, que busca pervertir la palabra de Dios o pervertir a aquellos que han creído en Dios. Dios busca a personas que le crean a Él, no al hombre. Dios busca personas que busquen la verdad, no aquellos que sigan la corriente secular de estos tiempos. Porque es fácil seguir la corriente de estos tiempos. Si una religión camina hacia el sur, vamos hacia el sur. ¿Quién te va a cuestionar? Si otra religión camina para el norte, vamos para el norte, si me parece bien. Esa es tu opción, ¿cierto? Cada religión con sus propios caminos. Y tú escoges una de ellas para seguir. ¿Y qué pasa con las otras religiones que caminan por otros lugares? ¿Tu religión es la verdadera y los otros están todos equivocados? Meditad en la palabra de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Dios nos dio una palabra para que nosotros nos dividamos, nos dio una palabra para que nosotros nos unamos en el Espíritu. La unidad en el Espíritu, todos parte del cuerpo de Cristo. Pero así está el mundo, ¿cierto? Porque los campos ya no hay trigo. Están vacíos, están asolados. No hay aceite. No hay quien busque a Dios. Se hicieron inútil a una. Se apresura a derramar sangre. Es tiempo que comiences a clamar. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. Granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos del Señor, los ojos de los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo del Hijo de los hombres. Porque ya no hay quien busque a Dios de corazón. El gozo, el verdadero gozo de los hombres es tener a Dios en su corazón. Tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Tener la salvación, remisión de pecados, ese es el verdadero gozo. Es la presencia que nos hace plenos. Hace que nada nos importe de este mundo. Mientras lo tengamos a Él en nuestro corazón, todo lo tenemos. Y podemos decir, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, ¿cierto? Pero decirlo carnalmente, nuestra mente, nuestra conciencia nos acusa, ¿cierto? Somos débiles. Vacilamos de un lugar a otro porque no estamos en el gozo del Señor. Es necesario que el pueblo busque el gozo del Señor y no el gozo del mundo, porque la felicidad del mundo es pasajera. La felicidad que el mundo te da dura un instante y al día siguiente vuelve vacío en tu corazón. Pero la presencia de Dios no se extingue, porque justo por la fe vivirá.
Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Es necesario que el pueblo de Dios se vuelva a Él con un corazón contrito y humillado. Se arrepienta de su maldad, de su pereza, de la desobediencia, de la incredulidad, de la falta de entendimiento, conocimiento, de la falta de discernir lo bueno y lo malo para Dios. Y de ver los caminos de Dios tan ligeramente. Proclamad ayuno, dice el Señor. Convocad a asamblea. Congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová. Dios busca que te vuelvas a Él y comiences a hacer lo correcto. Que le creas a Él por sobre todas las cosas, porque Él no busca que nadie se pierda, sino que lo que quiere Él, cuál es la voluntad de Dios, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y reciban remisión de pecados y arrebaten el reino de los cielos. Porque del tiempo de Juan el Bautista que los cielos son violentados. ¿Entiendes eso? Es necesario pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, sacarse las etiquetas y basta idolatrar al hombre. Si no, comienzas a buscar siervos que son bautizados en el Espíritu Santo y enseñados por Dios. Olvídate de los títulos que da el hombre, de nada sirven. No hay unción, no hay sabiduría de lo alto. Sabiduría humana, mucha. Divina, nada. Que Dios te bendiga esta tarde. Y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Hasta aquí Dios me ha dado. Mi Dios, te doy gracias por su misericordia, su amor, su justicia y su verdad. Por todas sus bendiciones. Bendiga a aquellos que están oyendo tu palabra y a aquellos que vayan a oír. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia y seas tú guiando a tu pueblo a sendas de justicia y de verdad. En tu mano encomiendo sus vidas y la predicación de su palabra, como así también proteja nuestras vidas, nuestros bienes y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.